Sofía, una arquitecta de 28 años. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático cuando me casé con Marcus hace 2 años. Él era el hijo único de una de las familias más ricas de la ciudad, los Henderson, conocidos por sus empresas inmobiliarias. Mi historia con Marcus comenzó de manera simple. Nos conocimos en un café cerca de mi firma de arquitectura. Él estaba allí para una reunión de negocios. Yo estaba tomando mi descanso habitual, un café derramado, una disculpa apresurada, y así comenzó todo. Marcus era diferente a su familia. Mientras que ellos valoraban el estatus social y las conexiones empresariales, él había elegido convertirse en profesor universitario. El dinero no lo es todo, solía decirme, y yo lo creía. Pero su madre, Victoria Henderson, nunca aprobó nuestra relación. ¿Una arquitecta común? Recuerdo que dijo la primera vez que me conoció, mirando mi vestido de tienda departamental como si fuera un trapo sucio. Marcus, cariño, ¿qué dirán nuestros amigos del club? A pesar de la desaprobación de su madre, nos casamos en una ceremonia pequeña. Victoria se aseguró de hacer saber a todos que no estaba de acuerdo, llegó tarde, vestida de negro como si fuera un funeral, y se fue temprano. Esta boda es una vergüenza para los Henderson, la escuché murmurar a sus amigas. La tensión aumentó cuando nos mudamos a una casa modesta en lugar de aceptar la oferta de Victoria de vivir en una de sus propiedades de lujo. ¿Cómo pueden vivir en esta casa? Victoria arrugó la nariz durante su primera visita. Marcus, tienes un fideicomiso. No hay necesidad de vivir como personas comunes. Lo que Victoria no sabía era que yo venía de una familia con su propia historia. Mi abuelo, Antonio Rivera, había construido silenciosamente un imperio inmobiliario en los años 60, pero siempre vivió modestamente. Me había criado con valores sólidos, el trabajo duro, la humildad y la integridad. La situación empeoró cuando quedé embarazada. Victoria organizó una cena familiar para discutir el futuro del bebé. Querida, dijo con una sonrisa fría mientras servía vino en copas de cristal carísimas. ¿Has considerado dejar de trabajar? Una madre Henderson debe dedicarse a su hijo y a los eventos sociales. Me gusta mi trabajo, respondí. Puedo equilibrar mi carrera y la maternidad. Victoria dejó su copa con un golpe brusco. Esto es inaceptable. Marcus, tu esposa claramente no entiende nuestras tradiciones familiares. Mamá. Marcus intentó intervenir, pero Victoria lo interrumpió. Silencio. Su voz resonó en el comedor. Sofía, nunca serás realmente parte de esta familia. Los Henderson tienen estándares, tradiciones. Tú eres común. Las lágrimas amenazaban con caer, pero mantuve la compostura. Marcus apretó mi mano bajo la mesa. Si tanto te preocupan las tradiciones, dije suavemente, deberías saber que mi familia también las tiene. Victoria se rió. ¿Tu familia? ¿Qué tradiciones puede tener una familia de clase media? Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era el abogado de mi abuelo. Lo siento, me disculpé, levantándome. Debo atender esta llamada. Las noticias me dejaron sin aliento. Mi abuelo había fallecido repentinamente de un ataque al corazón. Entre lágrimas, escuché al abogado mencionar algo sobre una reunión urgente. Cuando regresé a la mesa, Victoria estaba despotricando sobre la falta de modales al atender llamadas durante la cena. Mi abuelo acaba de fallecer, anuncié, mi voz quebrándose. Oh, Victoria fingió simpatía. Bueno, supongo que tendrás que ocuparte de los gastos funerarios. Marcus puede ayudarte con eso. No será necesario, respondí. Los días siguientes fueron un torbellino. El funeral fue sencillo, como mi abuelo hubiera querido. Victoria y su círculo social aparecieron, sin duda para mantener las apariencias. Qué modesto, la escuché susurrar a sus amigas. Supongo que esto es lo mejor que pudieron permitirse. Una semana después, el abogado de mi abuelo convocó una reunión familiar. Victoria insistió en asistir, argumentando que como madre de Marcus, tenía derecho a proteger los intereses de la familia Henderson. El abogado, un hombre mayor llamado señor García, comenzó a leer el testamento. Victoria jugaba con su collar de perlas, claramente aburrida, hasta que el señor García llegó a la parte principal. A mi nieta, Sofía Rivera, le dejo la totalidad de mis propiedades, incluyendo Rivera Enterprises y todas sus subsidiarias. Victoria se enderezó en su silla. ¿Qué empresas? El señor García continuó, que incluyen el centro comercial Marina Bay, el Hotel Península, el complejo de oficinas Downtown Plaza. El rostro de Victoria se puso pálido. Estas eran las propiedades más prestigiosas de la ciudad, algunas de las cuales ella había intentado comprar sin éxito durante años. Esto debe ser una broma. Victoria se puso de pie. ¿Cómo puede ella heredar todo esto? Es imposible. El señor
García sacó más documentos. El señor Rivera fue muy meticuloso con su planificación. Sofía ha estado trabajando en secreto como directora adjunta de Rivera Enterprises durante los últimos 5 años, preparándose para este momento. Marcus me miró sorprendido, pero vi orgullo en sus ojos. No, Victoria golpeó la mesa. Debe haber un error. Exijo una investigación. Estos bienes deberían ser parte del imperio Henderson. Señora Henderson, el señor García ajustó sus gafas. Le aseguro que todo está en orden. De hecho, Rivera Enterprises es propietaria del edificio donde está ubicada la sede principal de Henderson Properties. Victoria se dejó caer en su silla, su rostro una máscara de shock y horror. Me puse de pie, sosteniendo los documentos que me acreditaban como la nueva CEO de Rivera Enterprises. Victoria, creo que tenemos que discutir los términos de tu contrato de arrendamiento. The atmosphere in the room remained tense as Victoria struggled to process the revelation. It took a deep breath and began to speak. Victoria, durante años has menospreciado mi trabajo común, como arquitecta. Lo que no sabías es que cada diseño que creé fue para los nuevos desarrollos de Rivera Enterprises. Marcus se acercó y tomó mi mano. Sofía, ¿por qué nunca me lo dijiste? Mi abuelo me hizo prometer mantenerlo en secreto. Quería asegurarse de que me amaran por quien soy, no por el imperio que heredaría. Victoria se recuperó de su shock inicial, sus ojos brillando con malicia. Esto no cambia nada. Marcus sigue siendo un Henderson, como su madre. ¿Tengo derecho a qué exactamente? La interrumpí, mi voz firme. ¿Al edificio que rentas de mi empresa? ¿O tal vez a los contratos de construcción que dependen de mi aprobación? El señor García intervino. Debo mencionar que el señor Rivera también dejó instrucciones específicas sobre los contratos con Henderson Properties. Victoria palideció aún más cuando el abogado continuó leyendo. Resultó que mi abuelo había estado comprando silenciosamente acciones de Henderson Properties durante años a través de diferentes empresas fantasma. En resumen, explicó el señor García, Rivera Enterprises posee el 40% de Henderson Properties. Imposible, gritó Victoria. Todas nuestras acciones están protegidas, no las que estaban a nombre de su difunto esposo, respondió el señor García. El señor Henderson Sr. las vendió antes de fallecer. Victoria se volvió hacia Marcus. Hijo, debes hacer algo. Esta mujer nos está robando todo. Marcus se mantuvo firme. No, madre. Sofía no nos está robando nada. De hecho, parece que su abuelo salvó a Henderson Properties de la bancarrota que tú estabas causando con tus gastos excesivos. Victoria comenzó a hiperventilar. Mientes. Todo esto es una conspiración. Saqué mi teléfono y mostré algunos correos electrónicos. ¿Estos correos sobre desvío de fondos también son mentira? ¿O los documentos falsos que presentaste a los inversionistas? El rostro de Victoria pasó del blanco al rojo. ¿Cómo? ¿Cómo obtuviste eso? Mi abuelo mantenía registros detallados. Sabía que intentarías algo así eventualmente. Marcus parecía aturdido. Madre, ¿realmente hiciste todo eso? Victoria comenzó a llorar, pero sus lágrimas eran de rabia, no de remordimiento. Todo lo que hice fue por esta familia, por ti. Marcus, no, respondió Marcus. Lo hiciste por ti misma. Siempre ha sido así. Me acerqué a Victoria, manteniendo mi voz tranquila. Tengo una propuesta para ti. Podemos manejar esto de 2 maneras. No necesito tu caridad, escupió Victoria. No es caridad, continué. Es una oportunidad de salvar lo que queda de tu reputación. Puedes aceptar una jubilación anticipada, mantener tu casa y una pensión digna. O podemos hacer públicos estos documentos. El señor García añadió. Debo mencionar que tengo copias de todo esto listas para ser enviadas a las autoridades reguladoras. Victoria miró a su alrededor, como un animal acorralado. Marcus, no puedes permitir esto. Ya tomé mi decisión, madre, respondió Marcus. Es hora de que las cosas cambien. Victoria se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. Me niego a ser humillada así, los demandaré a todos. ¿Con qué dinero? Pregunté suavemente. ¿El que malversaste? ¿O el que gastaste en tus eventos sociales? Las siguientes semanas fueron intensas. Victoria intentó todo, amenazas, súplicas. Incluso trató de poner a otros miembros de la familia en nuestra contra. Pero los documentos hablaban por sí mismos. Finalmente, después de que sus abogados revisaron la evidencia, Victoria aceptó mi oferta. Se retiró, por razones de salud, y se mudó a una casa más pequeña, aunque todavía lujosa, en otra ciudad. Marcus y yo nos mudamos a una nueva casa. Más grande pero aún modesta para nuestros estándares. Cuando nació nuestra hija, la llamamos Antonia, en honor a mi abuelo. Un día, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la oficina de mi abuelo,
Encontré una carta dirigida a mí, querida Sofía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de la mujer en que te convertiste, no solo por tu inteligencia en los negocios, sino por tu corazón. Victoria Henderson vino a verme hace años, ofreciendo comprar nuestras propiedades. Cuando me negué, amenazó con destruir nuestra reputación. Fue entonces cuando comencé a implementar nuestro plan. Pero mi verdadero orgullo no está en las propiedades o el dinero, sino en cómo manejaste todo con gracia y dignidad. Recuerda siempre que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en mantenerse firme en tus valores. Con amor. Abuelo Antonio. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. Marcus, que estaba junto a mí, me abrazó. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. No solo salvaste ambas empresas, sino que lo hiciste sin perder tu humanidad. Hoy, Rivera Enterprises y Henderson Properties están fusionadas, creando una de las empresas inmobiliarias más exitosas del país. Mantenemos los valores de mi abuelo, trabajo duro, integridad y humildad. Victoria ocasionalmente envía tarjetas en Navidad y cumpleaños, siempre dirigidas solo a Marcus y la niña. Las acepto con una sonrisa, recordando las palabras de mi abuelo sobre la dignidad. A veces, cuando paso por el viejo café donde conocí a Marcus, no puedo evitar sonreír. Un café derramado cambió mi vida, pero fueron los valores de mi abuelo los que me prepararon para enfrentar lo que vendría después. Marcus renunció a su trabajo como profesor para unirse a la empresa familiar, pero no como ejecutivo. En cambio, dirige nuestra nueva fundación, proporcionando becas y oportunidades de vivienda asequible para familias necesitadas. ¿Sabes qué es lo irónico? Me dijo un día. Mi madre siempre quiso que me uniera al negocio familiar. Ahora lo hago, pero no de la manera que ella esperaba. Nuestra hija Antonia está creciendo conociendo ambos lados de su herencia, el poder y el privilegio de los Henderson, pero también la humildad y sabiduría de los Rivera. Y cada vez que alguien me pregunta cómo manejé toda la situación con Victoria, simplemente sonrío y respondo, a veces, la mejor venganza es el éxito con gracia.